Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre el patético ruido de la política nacional e internacional. El patético ruido de la política nacional e internacional. Narrativa expandida, versión de observación crítica del sistema humano contemporáneo. Hay un ruido que no proviene de las máquinas, aunque las máquinas lo amplifiquen. No es el viento, aunque parezca atravesar fronteras. Es un ruido hecho de palabras repetidas, de gestos calculados, de promesas recicladas y de indignaciones que duran lo mismo que un ciclo de noticias. Es el ruido de la política cuando deja de ser conversación sobre lo común y se convierte en espectáculo de supervivencia simbólica. En la superficie, la política parece movimiento. Discursos, cumbres, debates, elecciones, crisis, pactos. Pero si uno se queda un poco más de tiempo escuchando sin adherirse, lo que aparece no es movimiento real sino una especie de vibración constante, una coreografía de posiciones que se desplazan sin cambiar el fondo del escenario. Es un teatro sin pausa, donde la obra nunca termina, porque su finalidad no es resolverse sino continuar. En el plano nacional, ese ruido toma la forma de una conversación que nunca llega a ser diálogo. Cada actor político habla más para consolidar su tribu que para construir un puente. Las palabras se vuelven señales de pertenencia. No importan tanto los hechos como la lealtad a la narrativa. Y así, el lenguaje deja de ser herramienta de comprensión para convertirse en un sistema de marcación: esto es mío, esto es tuyo, esto es enemigo, esto es patria, esto es traición. En el plano internacional, el ruido se expande como una resonancia sin centro. Los países se hablan como si fueran individuos, pero actúan como sistemas que no se reconocen mutuamente más allá de su utilidad momentánea. Las cumbres se llenan de términos elevados: paz, cooperación, desarrollo sostenible, seguridad global, mientras por debajo circulan intereses más densos, más antiguos, más persistentes. La retórica asciende, la estructura permanece. Lo patético no es la existencia de la política. Lo patético es su reducción a una repetición de sí misma. Como si el lenguaje político hubiera perdido contacto con aquello que dice representar. Como si la idea de bien común hubiera sido sustituida por una gestión permanente de la percepción del conflicto. En ese desplazamiento, la política deja de ser arquitectura de lo colectivo para convertirse en administración del ruido colectivo. Y ese ruido tiene una cualidad peculiar: se disfraza de urgencia constante. Todo es crítico, todo es decisivo, todo es el momento histórico. Pero esa urgencia infinita produce exactamente lo contrario de la acción significativa: genera fatiga. El ciudadano, saturado de estímulos contradictorios, empieza a escuchar la política como se escucha una radio mal sintonizada en una habitación lejana. Se entiende algo, pero no lo suficiente como para intervenir. Y en esa distancia nace la indiferencia funcional, que es el combustible silencioso del sistema. En el interior de ese escenario, la política nacional e internacional se espejan. Lo que ocurre en un parlamento se repite en una cumbre global con distinta escala, pero idéntica lógica: posiciones, negociación, victoria parcial, derrota simbólica, declaración final. Y luego el ciclo recomienza. Cambian los nombres, cambian los acentos, cambian las banderas, pero la gramática permanece intacta. Hay algo casi musical en todo esto, pero no en el sentido armónico, sino en el sentido de un loop. Un patrón repetitivo que se sostiene no por su belleza sino por su inercia. Una percusión constante que ya no acompaña ninguna melodía original, sino que se ha vuelto la melodía misma. El ruido político contemporáneo no es un fallo del sistema, es su forma estable de funcionamiento. Sin embargo, lo más inquietante no es la política en sí, sino la forma en que se ha integrado en la conciencia cotidiana. Porque el ruido ya no está afuera. Ha sido interiorizado. La opinión pública, amplificada por medios y plataformas, reproduce el mismo patrón de fragmentación: reacción inmediata, juicio rápido, olvido rápido. El ciudadano ya no solo observa el ruido, lo participa. Y aún así, bajo esa capa de saturación, persiste una paradoja: la política sigue siendo el único espacio donde lo colectivo intenta definirse a sí mismo. Incluso en su forma degradada, sigue siendo el lugar donde una sociedad se pregunta, aunque sea torpemente, ¿quién es y qué quiere ser? Esa pregunta, aunque ahogada por el ruido, no desaparece del todo.
Solo se vuelve intermitente. Quizás por eso el ruido es tan persistente, porque taparlo significaría enfrentarse al silencio, y el silencio político contemporáneo no es neutral. Es incómodo. Es el espacio donde se revelaría la ausencia de acuerdos profundos, la fragilidad de las certezas, la dificultad de imaginar futuros compartidos sin recurrir a guiones ya conocidos. Así, el patético ruido no es simplemente un exceso. Es una forma de evitar el vacío. Una manera de mantener en funcionamiento una maquinaria de significado incluso cuando su contenido sea erosionado. Y mientras siga girando, seguirá produciendo la ilusión de que algo se está decidiendo, de que algo se está construyendo, de que el mundo avanza en líneas comprensibles. Pero tal vez el verdadero punto de inflexión no esté en apagar el ruido, algo improbable, sino en aprender a distinguir, dentro de él, los pocos instantes en que aparece algo distinto, una decisión que no es pura táctica, una palabra que no es pura estrategia, un gesto que no busca solo posicionamiento. Esos momentos son raros, casi imperceptibles, pero existen. Y quizás, en ellos, la política deja de ser ruido y vuelve a ser lo que alguna vez pretendió, una forma imperfecta, pero humana, de intentar convivir en un mundo compartido. Genial. Abrazo de Gabriel. Abrazo, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026.